Buenas tardes. Hola. Hola, doctor. Continuamos. Hola. Sí, doctor. Nos habíamos quedado en las divisiones del oftálmico, de la rama oftálmica, ¿no? La división oftálmica tiene tres divisiones principales. El nervio naciociliar, también conocido como nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. El naciociliar entra a la órbita por la fisura orbitaria superior, es la que estábamos hablando hace un instante, que se encuentra justamente en la base del cráneo, en la fosa central, en la fosa medial del cráneo. Discurre a lo largo del borde medial del techo de la órbita, mientras emite ramos a las fosas nasales y termina en la piel de la nariz nasal, de la raíz nasal. Se divide en el nervio etmoidal anterior y el nervio nasal externo. Y ramas nerviosas que se dividen de estas. De este nervio se dividen varias ramas, pero no son tan importantes para nosotros como odontólogos, entonces vamos a obviarlas hasta este punto. Aquí podemos ver en esta imagen justamente, precisamente, el nervio oftálmico, ¿no? Sube y aquí, ¿me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Asciende precisamente por la fisura orbitaria superior o la hendidura esfenoidal, y aquí se divide en el nervio frontal, que como estábamos diciendo hace un instante, pasa por la parte superior por la pared superior de la órbita, sale y le da prácticamente inervación a toda la parte frontal, cuero cabelludo, frente, este nervio frontal. Luego veremos que se divide en nervio supraorbitario y supratroclear. Un instante. No. Perdón, estamos hablando del nasociliar. Entonces, el nasociliar se divide prácticamente en etmoidal posterior y etmoidal anterior. El nervio frontal, el mayor de la división oftálmica, discurre por la parte anterior de la órbita y se divide, como lo estábamos explicando, en el supratroclear y el supraorbitario. Estos los podemos encontrar precisamente acá. Suben y le dan la inervación, pues, parte de la nariz y parte del cuero cabelludo y frente. El supraorbitario es la rama más larga del frontal, avanza y sale por el foramen supraorbitario, inerva párpado superior, frente, región anterior del cuero cabelludo, hasta el ápice del cráneo y mucosa del seno frontal. El supratroclear es la rama menor del nervio frontal, inerva la conjuntiva, la piel de las zonas media del párpado superior y regiones mesial e inferior de la frente. El nervio lagrimal es la más pequeña de estas tres ramas. Entra en la órbita por el ángulo lateral de la fisura orbitaria superior, debajo y al lado del nervio frontal. Corre entre el periósteo orbital
y el borde superior del recto ocular lateral hasta la glándula lagrimal. Sensibiliza la glándula y a la conjuntiva adyacente. Piel en el ángulo lateral del párpado y sobre todo la parte cigomática del hueso frontal. Tiene una función totalmente sensorial, completamente aferente. Surge desde la mitad del ganglio trigeminal, tamaño intermedio entre la rama B1 y B2. Ahora, es la rama es la división 2 del maxilar. Aquí ya dejamos la rama oftálmica y nos centramos específicamente en la B2. El origen de esta discurre hacia adelante de forma horizontal y abandona el cráneo a través del agujero redondo. Localizado en la ala mayor del hueso esfenoides, fuera del cráneo, cruza la porción más superior de la fosa pterigopalatina. Se angula de manera lateral en un surco sobre la superficie posterior del maxilar y penetra la órbita de la fisura orbitaria inferior, que es, como les estaba comentando hace un instante, pues la hendidura esfenoidal, esfenomaxilar. De esta división 2 del maxilar se van a desprender esta es una de las ramas más significativas en cuanto a la anestesia y nuestra técnica y la efectividad de la técnica anestésica que nosotros vamos a estar practicando pues dentro de poco también. De esto prácticamente se van a dividir varios de los nervios, varios de los plexos dentales que prácticamente es el pan de cada día de nosotros los odontólogos para lograr tener una anestesia adecuada de estos sitios. Dentro de la órbita ocupa el surco infraorbitario y se transforma en el nervio infraorbitario que discurre una vez el nervio de la división maxilar entra en la fosa, entra en el conducto infraorbitario, de ahí prácticamente deja de llamarse división maxilar y ya es el conducto infraorbitario. Emerge sobre la superficie anterior de la cara a través del agujero infraorbitario. Una de las técnicas que más dificulta aprender es la del infraorbitario. Aquí pues prácticamente van a estar aprendiendo qué estructuras inerva este nervio. Y una vez fuera del agujero infraorbitario se divide en sus ramos terminales, los vamos a estar viendo en un instante. ¿Qué es lo que inerva esta división 2 o la división maxilar? Piel y mucosa. Cuando hablamos de piel nos referimos a porción media de la cara, párpado inferior, lado de la nariz y labio superior. Cuando nos referimos a mucosa estamos hablando de nasofaringe, seno maxilar, paladar blando, amígdala palatina y paladar duro. También inerva dientes y tejidos periodontales. ¿De acuerdo? La división maxilar emite ramos a 4 regiones específicamente. Dentro del cráneo existe el ramo meningio medio, discurre junto a la arteria meningea y aporta sensibilidad a la dura madre. Es una cuestión, esta división específicamente no nos interesa mucho, ¿de acuerdo? Ya que pues aquí estamos hablando prácticamente de cuestiones precisamente del cráneo y no tanto de la calota facial. En la fosa pterigopalatina, en el conducto infraorbitario y en la cara. Ramos de la fosa, como les comento, no vamos a mencionar dentro del cráneo mucho, pues no nos interesa. Ramos de la fosa pterigopalatina. Al salir del cráneo por el agujero redondo, la división 2 cruza la fosa pterigopalatina y en esa fosa emite varios ramos. ¿Dónde precisamente se encuentra la fosa pterigopalatina? Pues es precisamente acá. Justamente donde está el marcador, se llama precisamente fosa pterigopalatina porque principalmente por los músculos donde tienen inserciones estos, ¿no? Y
tiene parte del hueso palatino que está justamente a un lado de esto. Los ramos que emite, pues el nervio cigomático, nervio pterigopalatino y el nervio alveolar superior posterior. Tanto el nervio cigomático como el nervio alveolar superior posterior van a ser de nuestros mejores amigos en esta carrera. Aquí está, precisamente. Este es el agujero oval, el agujero redondo. Y aquí prácticamente sale del cráneo. Aquí empieza el conducto infraorbitario y justamente el agujero infraorbitario y las ramas terminales, ¿no? Aquí, justamente antes de llegar, precisamente cuando empieza a dividirse, nos podemos encontrar el nervio alveolar superior posterior. Un poquito más adelante vamos a encontrar el nervio alveolar superior medio y justamente adelante, antes de salir del agujero infraorbitario, se va a dividir una vez más para formar el nervio alveolar superior anterior. Estas estructuras, pues prácticamente son los que conforman este plexo dental y van a estar inervando todas las piezas que vamos a encontrar superiores. Ramos de la fosa pterigopalatina se desprenden de la rama B2 en la fosa pterigopalatina y discurre anteriormente, penetra la órbita a través de la fisura orbitaria inferior, donde se divide en permíteme un instante. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Listo. En esta fosa pterigopalatina vamos a encontrar el ganglio pterigopalatino. De este se van a desprender varias ramificaciones que vamos a estar viendo igual en un instante. Ramas del nervio pterigopalatino. Inervan 4 grandes áreas. Los ramos orbitarios inervan el periósteo de la órbita, los ramos nasales. El ramo importante para los odontólogos es el nervio nasopalatino. Atraviesa hacia abajo y hacia adelante. Se sitúa entre mucosa y periósteo del tabique nasal. Discurre hacia abajo y penetra el canal incisivo y llega a cavidad oral por el agujero incisivo. Este inerva mucosa palatal desde caninos hasta centrales, es decir, el nervio nasopalatino nos va a estar inervando prácticamente desde todos los incisivos y caninos, prácticamente el sector anterior, también entre mucosa y periósteo. Los ramos palatinos, nervio palatino mayor y menor. Aquí es donde nosotros colocamos la técnica anestésica del palatino mayor. Baja por el conducto pterigopalatino y emerge del agujero palatino mayor. Sigue su curso anterior hasta premolares y se comunica con el nervio nasopalatino. El ramo faríngeo, que sigue siendo uno de los ramos de la fosa pterigopalatina, es un pequeño nervio que abandona la parte posterior del ganglio pterigopalatino. Atraviesa el conducto faríngeo y se distribuye por la mucosa de la parte nasal de la faringe. Aquí entramos en uno de los nervios que es uno de los más útiles en cuanto a las técnicas anestésicas, que es el nervio alveolar superior posterior.
Desciende desde el tronco principal de la rama B2 en la fosa palatina y penetra en el conducto infraorbitario. Generalmente tiene dos ramos. Uno de estos permanece por fuera del hueso, sobre la superficie posterior del maxilar, inerva mucosa gingival de los molares, y el otro ramo pues penetra interior de la maxila e inerva alveolos, ligamento periodontal y pulpa de molares. Recuerdo, el nervio alveolar superior posterior prácticamente va a inervar tercera, segunda y primera. Ya vamos a ver una particularidad del primer molar en cuanto a las otras ramas de los nervios alveolares superiores. Ramos del conducto infraorbitario. Dentro de los conductos infraorbitarios, la rama B2 emite dos ramos significativos para nosotros en la odontología: el nervio alveolar superior medio y el nervio alveolar superior anterior. No significa que el nervio alveolar superior posterior no sea significativo para nosotros en la odontología, sino que estos están dentro de la órbita y el otro se divide justamente antes de entrar al conducto de la órbita, del conducto infraorbitario. Los ramos del nervio alveolar superior abandonan el tronco nervioso principal en el interior del conducto infraorbitario para formar parte del plexo dental superior. Este plexo dental superior está compuesto por el nervio alveolar superior posterior, el nervio alveolar superior medio y el nervio alveolar superior anterior. Estos ramos prácticamente tienen la virtud de inervar y sensibilizar mucosa vestibular y piezas periodonto, ligamento periodontal, papilas de las piezas superiores, es decir, de piezas posteriores superiores, es decir, desde la 8 hasta la 6. La particularidad de la 6 es que comparte inervación con el nervio alveolar superior medio, pero el plexo dental superior está compuesto principalmente por estos tres nervios, ¿de acuerdo? El alveolar superior posterior, el superior medio y el superior anterior. Aquí podemos observarlos. ¿Por qué hablábamos del alveolar, de que el alveolar superior posterior se divide de la rama principal justo antes de entrar al conducto infraorbitario? Ya en el conducto infraorbitario se van a dividir estos en, este es precisamente, cuando colocamos la técnica anestésica de alveolar superior posterior, por eso es que se dice de que buscamos la rama distal, buscamos la superficie distal del segundo molar superior justo al fondo justo al fondo del vestíbulo. Entonces es precisamente para llegar y lograr anestesiar el nervio alveolar superior. Ya lo dijimos anteriormente, conserva un nervio que penetra el maxilar y el otro que generalmente va por fuera. Entonces anestesiando garantizamos pues prácticamente una cirugía con un relativo éxito, es decir, por lo menos éxito en cuanto a el cese de molestias. Luego tenemos el nervio alveolar superior medio. Este tiene particularidades, ¿de acuerdo? Es principalmente que es infrecuente en el ser humano. Ya vamos a ver más adelante en porcentaje que podemos tanto en
podemos encontrarlo como no encontrarlo. Entonces, este nervio se va a ver, es la sensibilidad de esta zona se va a ver tomada en cierta porción por el nervio alveolar superior posterior, pero en mayor porción lo vamos a encontrar inervado por el nervio alveolar superior anterior. Y pues prácticamente el nervio alveolar superior anterior se divide precisamente antes de llegar al agujero infraorbitario. En el agujero infraorbitario es esta técnica prácticamente muy útil para nosotros, pero también siendo una de las técnicas más complicadas no solo de aprenderse los reparos anatómicos, sino que también en cuanto a la localización y la aplicación propiamente de la técnica. Cuando vengan a los laboratorios, que será pronto, vamos a preguntarle este tipo de estructuras, de acuerdo a qué nervios son los que vamos a anestesiar, qué piezas se ven inervadas por qué nervio. Los ramos del conducto infraorbitario, el nervio anterior alveolar superior medio, el lugar de origen varía desde la porción posterior a anterior del conducto infraorbitario. Aporta sensibilidad a premolares, maxilares, tejidos periodontales, tejidos bucales y hueso. Se afirma, esto es lo que les comentaba, de que el nervio alveolar superior medio no existe en de un 30 a 54% de las personas. Eso es prácticamente la mitad o un tercio. Es bastante. Es decir, de un 100% de pacientes que ustedes vean, muy probablemente, entre un 30 y un 50% de los pacientes que vean, la anestesia, cuando ustedes vayan a hacer la anestesia de este nervio, muy probablemente no sea tan efectiva como debería ser, ya que puede ser que no se encuentre. Cuando se dice que no existe, es muy probablemente que no es que desaparezca el nervio per se como tal, sino que simplemente no se va a encontrar en su lugar naturalmente. Lobsher y Walton hicieron un estudio que presenta que en el 72% de los pacientes que sí, el nervio alveolar superior medio está presente en un total de los 72% de los pacientes evaluados. No andamos tan lejos del 30 al 54% de las personas. Cuando está, lo otro que les comentaba, cuando está ausente, la inervación de dicha zona la toma pues ya sea el alveolar superior posterior o el alveolar superior anterior, este último siendo el más frecuente. Siempre siguiendo los ramos del maxilar, nos encontramos con el nervio alveolar superior anterior. Es un ramo largo, desciende dentro de la pared anterior del seno, inerva incisivos centrales, laterales, tejidos periodontales, hueso bucal y mucosa de estos dientes. Este tiene una comunicación con el nervio alveolar medio. Entonces, por eso es de que tiene mucha más afinidad cuando no se encuentra cuando es infrecuente el medio, pues el que reemplaza su sensibilidad bien es el anterior. Emite un pequeño ramo a cavidad nasal que inerva la parte anterior de la cavidad nasal. La inervación real de las raíces de todos los dientes y estructuras periodontales en maxilar y mandibular derivan de ramos terminales de nervios mayores de la zona. Estas redes nerviosas se denominan plexos dentales, es decir, todas las inervaciones, todos estos troncos nerviosos dan ramos que se dirigen a estructuras específicas, en este caso las piezas dentales, y estos pequeños ramos que derivan de algún tronco nervioso mucho más grande le llamamos plexo dental. Ramos en el conducto infraorbitario. Hablando siempre de los plexos,
El plexo dental superior se compone de fibras nerviosas más pequeñas de los 3 nervios alveolares superiores. De estos plexos surgen 3 tipos de nervios: nervios dentales, interdentales y ramos interradiculares. Cada uno está siendo acompañado por una arteria. Los nervios dentales penetran el diente a través del agujero apical. Dentro se dividen en varios ramos pequeños, precisamente la pulpa. Ramos interdentales o perforantes discurren a lo largo del septo interradicular, inerva el ligamento periodontal, emergen en la cresta del septo interalveolar y penetran en encías inervando papila. Y los ramos interradiculares a lo largo del septor interradicular o interalveolar, da sensibilidad al ligamento periodontal y terminan las bifurcaciones de las raíces. De los molares superiores. Los ramos de la cara. El nervio infraorbitario emerge por el agujero infraorbitario sobre la cara para dividirse en sus ramos terminales: palpebral inferior, nasal externo y labial superior. No son necesarios en la odontología, pero se ven ligeramente comprometidos y es indispensable mencionarlos por ese motivo, ya que a pesar de que no son significativos de cierta forma en la odontología, se verán afectados por la anestesia, ¿de acuerdo? División mandibular. Aquí ya entramos prácticamente a otra gran área del nervio trigémino. Ahorita prácticamente hemos abordado el oftálmico y el maxilar. Esta división mandibular es una de las la más grande, de hecho, el ramo más grande del trigémino. Posee 2 raíces, tanto motora como sensitiva. El origen de la raíz sensitiva se lo da el ángulo inferior del ganglio trigeminal, de Gasser, de Meckel, gasseriano o semilunar. Es precisamente este. Y el origen de la raíz motora, como lo vimos al inicio de la presentación, está dado principalmente en la protuberancia y el bulbo raquídeo. Ambas raíces atraviesan separado el agujero oval. Recordemos entonces, el B1 entra a la órbita a través del agujero de la hendidura esfenoidal o orbitaria superior, y el B2 sale del cráneo a través del agujero redondo, entra al conducto infraorbitario, sale del infraorbitario, entrando al conducto infraorbitario, nada más sale del agujero redondo, se divide en alveolar superior posterior. En el agujero infraorbitario lo dividimos en alveolar medio y precisamente antes de salir por el agujero infraorbitario lo dividimos en alveolar anterior. Y ya saliendo, pues, las terminaciones, los ramos terminales del nervio. Y la rama B3, la rama mandibular, la división mandibular, sale por el agujero oval, se une fuera del cráneo y forma un tronco principal. Este es otro prácticamente de los nervios que más vamos a estar necesitando y el que generalmente menos se logra anestesiar adecuadamente, pero porque no comprendemos
entendemos específicamente por dónde pasa y los reparos anatómicos óseos que hay que tener para este tipo de cuestiones, para anestesiar adecuadamente. La raíz sensitiva inerva tanto como piel, mucosa, dientes mandibulares y periodonto. Cuando hablamos de piel, estamos refiriéndonos específicamente a región temporal, pabellón auricular, mejilla, labio inferior y región de la barbilla. Cuando hablamos de mucosa, siempre la mucosa de la mejilla, el carrillo, la lengua, 2/3 de la lengua y las celdillas mastoideas. Los dientes mandibulares, pues, y el periodonto, hueso de la mandíbula, ATM y glándula parótida. La raíz motora, prácticamente, como lo dijimos al inicio pues, de la presentación, va a estar principalmente encargada de darle una inervación aferente y eferente. Cuando hablamos de aferente, recuerden que nos estamos refiriendo a sensibilidad y eferente a motriz, a los músculos de la masticación, macetero, temporal, trigoideo lateral, trigoideo medio, el vientre anterior del digástrico, el miloioideo, tensor del tímpano y tensores del velo del paladar. Emiten ramos a 3 áreas. Estas áreas son desde el nervio sin dividir, desde la división anterior y desde la división posterior emiten a estas 3 áreas. Ramos del nervio sin dividir. Al salir del agujero oval, el tronco nervioso sin dividir emite ramos durante su curso, que es el nervio espinoso y el nervio trigoideo medial. Estos no vamos a tener mucho que ver con nosotros en cuanto a la odontología. Ramos de la división anterior. Aquí, esto le va a dar inervación motora a los músculos de la masticación, inervación sensitiva a mucosa de mejilla, mucosa bucal de molares inferiores. Es la más pequeña, es más pequeña que la rama posterior. Discurre adelante por debajo del músculo pterigolateral y luego alcanza la superficie externa de dicho músculo pasando entre sus 2 cabezas. Aquí se llama nervio bucal, bucal largo o bucinador, precisamente este que está con el número 3. Cuando anestesiamos prácticamente el nervio dentario inferior o el nervio alveolar inferior, justamente después se anestesia el bucal largo, la técnica para anestesiar el bucal. Muchos odontólogos que piensan que el bucal largo va a anestesiar cierta porción del labio inferior y por eso prefieren antes anestesiar, no prefieren antes anestesiar el dentario, sino el bucal largo. Eso no tiene fundamento. El bucal largo es exclusivamente mucosa, ¿de acuerdo? Aunque las fibras sensitivas se distribuyen en la piel de la mejilla, otras fibras pasan al interior del triángulo retromolar, le da inervación sensitiva a la mucosa gingival de los molares inferiores y el pliegue mucobucal de la región. A nivel del plano oclusal de la
al nivel del plano oclusal de la segunda o tercera molar inferior. Cruza enfrente del borde anterior de la rama mandibular y penetra la mejilla a través del músculo bucinador. Es menester, inevitablemente, anestesiar este nervio siempre que se va. Es un complemento, pero es un complemento que prácticamente es una obligación para tener si se van a trabajar un colgajo en la zona vestibular. Ramos de la división posterior, que siendo la más grande, sensitiva en su mayor porción y una pequeña porción motora. Desciende una corta distancia hacia abajo y medialmente al músculo trigoideo lateral, donde se divide en nervio auriculotemporal, el lingual y alveolar inferior o dentario inferior. Aquí podemos ver en esta imagen cómo procede hacia abajo, que se va aquí, justamente penetra la mandíbula a través del agujero mandibular y sale en el agujero mentoniano. De este agujero mentoniano se dividen prácticamente el nervio mentoniano y el nervio incisal. Par de milímetros adelante del nervio alveolar, del nervio dentario inferior, se encuentra el nervio lingual. El nervio auriculotemporal no tiene importancia para nosotros en la odontología, pero atraviesa la porción superior de la glándula parótida. El nervio lingual pasa por debajo medial al músculo pterigoideo, mientras desciende se sitúa entre la rama mandibular y el músculo pterigoideo medial. Discurre anterior y al medio al nervio alveolar inferior en un trayecto paralelo. Por eso es que justamente cuando se coloca la técnica de anestesia del dentario inferior, ya sea directa o indirecta, según la técnica que se coloque, justo en la salida, es decir, después de que anestesiamos el dentario inferior o el alveolar inferior, sacamos un poco la aguja y depositamos precisamente para lograr anestesiar el nervio lingual. Continúa hacia abajo y hacia adelante para alcanzar el lado de la base de la lengua, ligeramente por debajo de la tercera molar inferior. Los reparos anatómicos que hay que tener con el nervio lingual es que, y por eso precisamente no se hacen colgajos o no se levantan colgajos hacia esta parte, hacia el lingual, porque el nervio lingual está relativamente cerca de las molares. Entonces precisamente evitar el daño de esta pieza es lo que buscamos. Este es uno de los nervios que más sufre parestesia parcial o total, porque es uno de los nervios que generalmente más se ve afectados por iatrogenias. Doctor. Hola. Yo tengo una duda. Con respecto a lo que dijo de la anestesia y todo eso, no sé si a veces a las personas, digamos que no les agarra la anestesia, por decirlo así, porque no tenemos una buena técnica para anestesiar. Es precisamente... ¿Perdón? ¿Está relacionado con esto? Sí, está relacionado con eso. Es precisamente eso principalmente. Al colocar, lo que sucede es de que, si ven en la pantalla, generalmente la técnica describe que hay hay una pequeña distancia desde la tabla oclusal para lograr localizar la espina de Spigg, que la espina de Spigg pues prácticamente está justo está un par de milímetros anterior a el conducto mandibular, y esa espina es uno de los parámetros anatómicos. El problema es de que no siempre, generalmente sucede en las primeras ocasiones que estamos anestesiando, no siempre se localiza adecuadamente o no siempre infiltramos en la zona precisa. También el nervio dentario inferior a veces tiene algo que se llama bifurcaciones. En muy raros casos tienen bifurcaciones. Entonces, por la variación anatómica, a veces puede estar colocando un maxilofacial la anestesia. El problema es de que no sabemos en qué
bueno, sí se sabe el porcentaje, ¿no? Pero no sabemos qué pacientes pueden tener una bifurcación de este nervio dentario inferior y ahí es donde falla la técnica de anestésica. Tenemos entonces dos factores que ayudan, que dificultan la anestesia de esta pieza. Uno es, por supuesto, una técnica muy pueril, es decir, uno cuando está aprendiendo la técnica falla, los fallos son normales, no tienen nada de malo, pero lo importante es saber por qué fallan y corregirlo. En este sentido, una técnica defectuosa es generalmente el mayor caso de por qué falla la técnica, por qué la anestesia o el efecto anestésico falla. Y luego, en menor porción, encontramos el hecho de la bifurcación del dentario inferior. Es muy complicado detectar una bifurcación de estos porque generalmente lo van a detectar con un COMBIN, con una tomografía. Doctor, siguiendo con lo mismo, o sea, y digamos que si ya se anestesió como, digamos que 3 veces y la persona sigue igual y no le ha agarrado la anestesia, ¿tiene que ver siempre con la técnica o ya es con las bifurcaciones que dice usted? Principalmente es cuestión de la técnica. Claro, hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, una infección en el área donde vamos a anestesiar. Sabemos que una infección o un pH ácido provoca una hiperemia. Bueno, de por sí el anestésico no trabaja bien bajo un pH ácido. Y luego que si hay una infección, encontramos una hiperemia en el área y pues, prácticamente un metabolismo acelerado que hace que la anestesia se vaya rápido y prácticamente eso, inevitablemente el mayor, pero no es tanto las infecciones, porque si uno realiza adecuadamente el bloqueo, uno puede tratar bien a un paciente. Principalmente el fallo de la anestesia se encuentra en la técnica. Ok, doctor, gracias. Bueno, bueno, el nervio lingual, ¿no? Ligeramente por debajo de la tercera molar inferior. Discurre en dirección anterior cruzando los músculos de la lengua, realiza un giro dirigiéndose hacia abajo en medial al conducto submandibular, el conducto de Wharton, de la glándula salival, ¿no? A la superficie más profunda de la glándula sublingual. Aporta sensibilidad a 2/3 anteriores de la lengua, inerva el suelo de la boca, encía lingual y como les comentaba, ¿no? Es el nervio mayormente asociado a las parestesias. El nervio alveolar inferior o el dentario inferior es el más grande, desciende medial al músculo pterigoideo lateral y posterior lateral al nervio lingual. Penetra en el conducto mandibular, que es precisamente este, y aquí mismo es donde se encuentra la espina de Spigg. Penetra en el conducto mandibular a la altura del agujero mandibular. Este siempre va a estar acompañado por una arteria y una vena. Precisamente se llaman como el nervio alveolar inferior. Esto es importante saberlo en cuanto a la arteria y la vena, porque hay algunas cirugías de terceras molares que ustedes van a encontrarse en el problema de que algunas molares atraviesan justamente las dos raíces de los nervios, atraviesan en medio de las raíces el nervio alveolar, el dentario inferior. Entonces, esto puede ser preocupante porque al extraer la pieza, primero vamos a provocar una parestesia. Y luego va a haber un abundante sangrado, pues lesionamos tanto la arteria como la vena. Y eso nos va a traer, como mínimo, una parestesia temporal, como máximo una parestesia permanente. Y controlar el sangrado de una arteria no es una cuestión fácil, es algo que relativamente se complica bastante. Nervio
Nervio, arteria y vena discurren anterior hasta llegar al agujero mentoniano, donde se dividen en sus ramos terminales, el nervio mentoniano y el incisivo. El nervio incisivo permanece dentro del agujero mentoniano. Esta es una de las técnicas probablemente anestésicas un poco más complejas de realizar, el bloqueo del nervio incisivo, pues se requiere prácticamente meter la aguja dentro del agujero para lograr anestesiar adecuadamente. O sea, es mucho más fácil inervar el mentoniano, que pues sus ramas terminales abandonan el agujero. E inerva el nervio incisal inerva pulpa del primer molar, canino e incisivos. El mentoniano se divide en 3 ramos, inerva la barbilla, la piel y la mucosa del labio inferior. Estos inervan dientes posteriores mandibulares, no le hagan caso a eso, me equivoqué. Cuando habla de posteriores mandibulares, estamos hablando de premolares, no está tan equivocado porque siguen siendo posteriores, pero se centran principalmente en premolares y caninos, y la pulpa de estas dichas piezas y tejidos periodontales. La técnica del mentoniano generalmente lo vamos a encontrar entre el primero y el segundo premolar permanente. Es una técnica relativamente sencilla y no nos conlleva muchas complicaciones en cuanto al éxito de este, aunque esta, a pesar de que diga pulpa, la mayoría de su inervación sí, que se da en pulpa, pero tiene una pequeña porción en pulpa, pero la mayoría de la anestesia tiene efecto en tejidos blandos. Prácticamente con esto terminamos trigémino, incluso hasta quedamos con 10 minutos de más. ¿Tienen preguntas o dudas con respecto a esto? ¿No? No, doctor. Ok, terminamos por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Cualquier cosa, nos tienen en Teams. Nada más escríbanos en horas laborales. Digo, hola, permítanme, no se vayan. Bueno, jóvenes, se me olvidaba decirles, más o menos ahí por el día lunes o martes, va a estar a la venta un folletito para que nos ayude, por favor, a ¿cómo se llama? Con las técnicas anestésicas. Es un folletito ilustrativo que es muy bueno, pero nos va a ayudar bastante. Así que estén pendientes, por favor, en el fin de semana para cuánto les va a costar y yo les aviso, ¿verdad? Así que por favor estén pendientes y nos vemos el día de mañana con el grupo número 2 a las 12 y el otro a la 1. Chivo. Doctor, tengo una duda. ¿Esta clase que dio el doctor también va a venir en el corto del otro viernes, del grupo 1? No, solo va a ser del manejo del dolor. Esta ya viene en el parcial, ¿verdad? Ah, ok, está bien. Doctor, ¿y subió el archivo que dijo de esta clase? No, porque el doctor ha estado ocupando mi computadora, que él tuvo un pequeño problema con la compu de él. Entonces no lo he subido. Vaya, doctor. Ok, nos vemos entonces el día de mañana. Nos vemos. Gracias, Adiós, doctor. Nos vemos. Gracias.